a mostrar así a grandes rasgos de lo que tienen que saber sí o sí. ¿Está bien? Igual ustedes tienen que leer todo, pero tienen que enfocarse en algunas cosas y sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? Bueno, la primera clase que dimos fue esta es la clase más larga, ¿sí? Fue salud reproductiva. Tienen que saber sí o sí, por ejemplo, que es una orientación y consejería. ¿En qué momento se realiza una consejería? ¿Está bien? Esto sí o sí tienen que saber. Tienen que saber qué es planificación familiar, ¿sí? Principalmente el de la ONU, que es el más corto y el más entendible. Si por ahí les preguntan un concepto, para que ustedes sepan, es más fácil de aprender. Tienen que saber los objetivos, que son cortitos, y que previene la planificación familiar, que es cortito también. Tienen que saber los grupos, los dos grandes grupos, ¿sí? Criterios no les voy a preguntar, porque eso es muy extenso. Para eso existe la tabla, que es lo que les pasé, que es entonces criterios de elegibilidad de ninguno les voy a preguntar, porque eso es muy extenso y no se les va a costar muchísimo aprender. Sí, tienen que saber todos los métodos, ¿sí? Lastimosamente eso sí, no puedo decirles que no estudien. Tienen que saber por grupos que hay reversibles y que hay irreversibles, ¿sí? Tienen que saber que los reversibles se dividen a través de hormonales, barreras y naturales, y los irreversibles, que son los definitivos o quirúrgicos, ¿sí? A la par, también hormonales se dividen otra vez en distintos grupos, de barreras se dividen en distintos grupos y naturales se dividen en distintos grupos, ¿sí? Tienen que saber, por ejemplo, los hormonales, cuáles son los métodos hormonales, cuáles son sus efectos adversos, que prácticamente es lo mismo. Todo lo que es hormonal, su efecto adverso es lo mismo. Entonces, solo con aprenderse uno, ustedes ya saben el resto. Al igual que su mecanismo de acción y su inicio de método, prácticamente es lo mismo para todos los métodos hormonales. Si se saben uno, se saben todos. ¿Está bien? Tienen que saber que, esto sí tienen que saber que hay 3 tipos. Categoría, como le dije, no le voy a preguntar. Todo lo que es categoría, los criterios de elegibilidad, no les voy a preguntar porque es muchísimo. Vieron que los efectos adversos y demás son lo mismo, el mecanismo de acción es lo mismo para todos los hormonales. Esto todo tienen que, lastimosamente eso sí tienen que saber. Pero que los mecanismos de acción es lo mismo, efecto adverso es lo mismo en inyectables también. El inicio de uso y modo de uso prácticamente es lo mismo en todos los inyectables, no hay mucha diferencia. El efecto adverso sí cambia un poquitito en anticonceptivo inyectable, ¿sí? Por lo menos con saber 1, 2, 3, porque 3 a 4 es lo que se va a preguntar si es en cita, ¿sí? 3 a 4. Traten de, no hace falta que se sepan todos. Si quieren estudiar todos, o sea, deberían estudiar todos, ¿verdad? Pero si es para el examen, 1, 2, 3 por lo menos se aprenden y eso ya les va a salvar. Y esto sí se tiene que saber todo. Lastimosamente tienen que saber todo lo que es el mecanismo de acción del DIU. Lo único que prácticamente no va a salir son los criterios de elegibilidad en todo lo que es métodos anticonceptivos. Después prácticamente todo puede salir. ¿Está bien? Esto sí no puedo decirles que no estudien. No es mucho, o sea, no es difícil de saber. Todo lo que es cálculo no lo voy a sacar, ¿está bien? Así que en ese sentido no se preocupen, no voy a sacar. ¿Sí? No se preocupen en cálculos, pero sí tienen que saber cómo se calcula. ¿Sí? No, o sea, si yo les digo pongo en falso verdadero, qué sé yo, el método aquí no se calcula de tal forma, pero no le voy a sacar, calcúleme. ¿Sí? ¿Se entendió? Tienen que saber el concepto, la definición de cómo se calcula.
pero ejercicio de cálculo no le voy a sacar. Esto sí tienen que saber todo, por lo menos a modo general. Este es el más largo, ¿sí? Lo único que es muy largo son los criterios que pueden confundir muchísimo, entonces ese sí no sale. ¿Está bien? Después el resto sale todo. Ahora, el otro fue atención prenatal. Atención prenatal, sí tienen que saber en qué consiste una atención prenatal. Tienen que saber que hay características de la atención prenatal y de qué trata cada uno. ¿Por qué es precoz? ¿Por qué es periódica? ¿Por qué es completa? ¿Por qué es de amplia cobertura? Tienen que saber las visitas, por lo menos cuántas visitas tienen que tener. ¿Está bien? No hace falta que sepan a las tantas semanas, a las tantas semanas, ¿sí? No les voy a preguntar, por ejemplo, la tercera visita en qué semana se realiza, porque les va a complicar mucho, ¿está bien? Entonces, por lo menos lo que tienen que saber es que tiene que haber como mínimo 4, ¿sí? Y que por lo menos tienen que saber eso, ¿está bien? No les voy a preguntar en cuántas, la cuarta consulta se realiza en qué semana, no les voy a preguntar eso, ¿está bien? Pero tienen que saber, ustedes tienen que estudiar igual, o sea, tienen que saber como conocimiento, porque como médicos tienen que saber ustedes. Esto tienen que leer, ¿está bien? El componente básico, no les voy a preguntar nada de este punto, de estos 3. Por lo menos tienen que saber qué se realiza en examen físico en la primera visita, a modo general. Si les pregunto qué se realiza en la primera visita, me citan. Se realiza medición de la presión arterial. Traten de aprender lo más fácil, ¿sí? Lo más cortito, ¿sí? Traten de, qué sé yo, si yo le pongo en una cita, acciones, examen físico en la primera visita, ¿qué se realiza? Me ponen auscultación del tórax y corazón, examen bucodental, medición de la presión arterial. Ganaron de puntos. No se compliquen en aprenderse todo. Sí tienen que saber a modo general, ¿verdad? Pero traten de memorizarse sí o sí unos 3, 4 que se les quede en la mente. ¿Está bien? Fecha de última menstruación, como les digo, no le voy a sacar ejercicio de cálculo, pero tienen que saber, por ejemplo, la regla de Nagel, cómo se calcula. El cálculo consiste en sumar de 7 días a 1 y demás, pero no le voy a sacar como ejercicio. ¿Se entiende ese punto? ¿Sí? Igual lo mismo cómo se calcula, solamente esto. No les voy a preguntar, no les voy a sacar ejercicio de cálculo. Exámenes complementarios, sí tienen que saber. ¿Qué exámenes complementarios? Y es fácil. Me ponen hemograma, test de VIH, test de ADN, ya se ganaron los puntos. ¿Sí? Igual pueden poner muchos más, ¿verdad? Tipificación. Sabemos que los estudios para una embarazada que se piden. Así fácilmente se ganaron ese punto. Ecografía. Apréndanse. ¿Sí? Les puedo sacar. ¿A qué semana se hace una ecografía? Esto sí tienen que saber la visita sucesiva, que es prácticamente lo mismo que la primera también. Si les pregunto eso, prácticamente es lo mismo. No hace falta que se sepa. Medición de la altura uterina. No les voy a sacar ejercicio de cálculo. Tienen que saber que hay 4 maniobras de Leopold y para qué sirven. ¿Está bien? La primera, ¿qué evalúa? La segunda, ¿qué evalúa? La tercera, ¿qué evalúa? Y la cuarta, ¿qué evalúa? Tienen que saber, ¿está bien? Y de acá la técnica de aportación, por lo menos tienen que saber la frecuencia cardíaca normal, de lo que sería la frecuencia cardíaca fetal. Y lo que les dije, luego les reitero ahora otra vez porque ya les dije en la presentación. Estos puntos. A partir de las 12 semanas de embarazo se puede ocultar frecuencia cardíaca fetal con Doppler y a partir de las 20 semanas se puede ocultar con frecuencia cardíaca con estetoscopio de Pinal. ¿Se acuerdan que eso yo les dije luego en la clase? Son 2 puntos que puede salir en el examen. Tienen que saber, ¿está bien?
Y la tercera, solo tres clases tenemos para estudiar. Este no es muy largo, ¿sí? Solo que hay muchos conceptos claves, ¿sí? Porque la mayoría de acá, la mayoría fueron gráficas, ¿sí? Tienen que saber, por ejemplo, qué son los indicadores de salud. Características, solamente citar, no hace falta lo que está abajo, solamente citar, saber cuáles son las características: disponibilidad, simplicidad, validez, sensibilidad, confiabilidad, alcance, especificidad. Si me citan 1, 2, 3, 1, 2, 3 lo que les voy a pedir: A, B, C, si les pido. Citame 3 o 4, máximo 4, ¿está bien? Este sí tienen que saber. Tienen que saber la definición de cada uno: qué es tasa de natalidad, qué es tasa de esperanza de vida, qué es mortalidad, qué es incidencia, prevalencia, qué es morbilidad. Tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber objetivos y esto a modo general. A ver, después esto sí tienen que saber. Si les pregunto, por ejemplo, cítenme 3 fuentes principales de donde se puede recabar los datos, me citan censo, vigilancia epidemiológica, registro de enfermedades. Ya, salvaron ese punto. ¿Está bien? Estos no, estos no, estos no, estos no, estos no. Lo que le dije la vez pasada también, solamente aprenderse o por lo menos saber la definición de qué es edad mediana de la población, qué es relación de dependencia, solamente esta definición, hasta ahí, ¿sí? El resto es un cálculo que no les voy a preguntar. Índice de envejecimiento, ¿qué es un índice de envejecimiento? Solo la definición. Todo lo que es acá el que explica todo el gráfico no hace falta. Eso no es competencia de ustedes. El índice de feminidad, ¿qué es el índice de feminidad? Solamente su definición. ¿Está bien? Esto ya no, esto no, esto no, este no, este no. Puros gráficos. ¿Para qué se utiliza? Sí, tienen que saber. Es muy fácil. Para cargar enfermedades, para establecer comparación, para comparar tendencias del interior o de una comunidad o un país. Esos tres. Estos no. Y por lo menos la definición de qué es conteo, de qué es razón, cálculos no le voy a sacar. ¿Está bien? Solamente qué es razón, en qué consiste, proporción, qué consiste, qué es la tasa. ¿Está bien? Solamente eso. En realidad el primero es más largo. El que es método anticonceptivo, porque son muchísimos los métodos anticonceptivos. Ese sí es el más largo. ¿Está bien? Pero te voy a tratar de sacar lo más fácil posible. ¿Está bien? Gracias. Pero cualquier cosa me tienen que preguntar nomás. Lo que pasó mucho la vez pasada es que se confundieron y marcaron todo mal. Traten de ahora no hacer más borrones, ¿está bien? Traten de pensar bien, traten de traer un lápiz y marquen en eso, no marquen directamente en bolígrafo, ¿sí? Porque la vez pasada perdoné muchos puntos por eso, pero esta vez ya no puedo, ¿está bien? En el primer, a ver si tengo el ejemplo del examen acá. El primer apartado te explica todito lo que uno no tiene que hacer, ¿sí? Que es borronear, no sé cómo se dice en portugués. ¿Ah? Eso. Si me hacen otra vez, ¿sabes qué pasa? Todo ese examen yo entrego allá. Yo les considero el punto, pero me pueden llamar la atención por yo considerar el punto a ustedes y les puedo bajar otra vez el punto si ellos me llaman la atención. ¿Está bien? Ese borroncito que se hace encima, eso no se hace en el examen. ¿Sí? Por eso quiero que lean bien, no se apuren, tienen 3 horas para realizar el examen. ¿Sí? No se apuren en entregar, traten de ser pausados, lean de nuevo. Hay gente que me dejó vacío algunos ítems. Vacío, no completó, no marcó, entonces eso ya es un punto negativo para ustedes.
Bueno, ¿alguna pregunta? Vai ser lá embaixo na recepção. Vai ser ao... Voy a tratar, estoy solicitando ahora para hacer abajo. Gracias. ¿Está bien? Si nos dan, si no está ocupado, no vamos a hacer ahí. ¿Les la próxima semana? Sí. Sí, 30, es lo mismo. 30. ¿Está bien? Bueno chicos, voy a retirarse.